La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 3. El secreto de la isla. Capítulo 5. ¿Presencia de un ser extraordinario? Prueban las baterías. Todo se explicaba por la explosión submarina de aquel torpedo. Cyrus Smith, que durante la Guerra de la Unión había tenido ocasión de experimentar esas terribles máquinas de destrucción, no podía engañarse. Bajo la acción de aquel cilindro cargado de una sustancia explosiva, nitroglicerina, picrato u otra materia de la misma naturaleza, se había levantado el agua del canal como una tromba, y el brick, como herido por un rayo en sus fondos, se había ido a pique. Por eso había sido imposible ponerlo a flote. Grandes eran los deterioros que había sufrido el casco. El Speedy no había podido resistir un torpedo que habría destruido una fragata acorazada con la misma facilidad que un simple barco de pesca. Todo se explicaba, excepto la existencia de aquel torpedo en las aguas del canal. Amigos míos, dijo entonces Cyrus Smith, no podemos poner en duda la existencia de un ser misterioso, de un náufrago como nosotros, quizá, abandonado en nuestra isla, y hay que poner a Ayrton al corriente de lo que ha pasado aquí de extraordinario desde hace 2 años. ¿Quién es ese bienhechor desconocido, cuya intervención tan feliz se ha manifestado en muchas circunstancias? No puedo imaginarlo. ¿Qué interés tiene para obrar así y ocultarse después de tantos servicios como nos ha prestado? No puedo comprenderlo, pero esos servicios no son menos reales de aquellos que solo puede prestar un hombre que disponga de un poder prodigioso. Ayrton tiene que darle las gracias como nosotros, porque si ese desconocido me ha salvado de las olas después de la caída del globo, él también, sin duda, escribió el documento y puso aquella botella en el camino del canal, dándonos a conocer la situación de nuestro compañero. Añadiré que esa caja tan bien provista de todo lo que nos faltaba, él la ha conducido y puesto en la punta del pecio. Aquel fuego encendido en las alturas de la isla y que os permitió llegar a ella, él lo encendió. Aquel perdigón hallado en el cuerpo del Zaino había salido de un tiro de fusil disparado por él. Ese torpedo que ha destruido el brick, él lo puso en el canal. En una palabra, que todos estos hechos inexplicables son debidos a ese ser misterioso. Así pues, quienquiera que sea, náufrago o desterrado en esta isla, seríamos ingratos si nos creyéramos desligados de todo reconocimiento para con él. Hemos contraído una deuda, y tengo la esperanza de que la pagaremos a un día. Tienes razón de hablar así, querido Ciro, dijo Gedeón Spilett. Sí, hay un ser casi omnipotente oculto en alguna parte de la isla, cuya influencia ha sido singularmente útil para nuestra colonia. Añadiré que ese desconocido me parece que dispone de medios de acción que tienen algo de sobrenaturales, si fuese aceptable lo sobrenatural en los hechos de la vida práctica. ¿Es él quien se opone en comunicación secreta con nosotros por el pozo del Palacio de Granito y ha tenido conocimiento de nuestros proyectos? ¿Es él quien nos ha echado al mar la botella cuando la piragua hacía su primera excursión? ¿Es él quien nos envió a Top fuera de las aguas del lago y dio la muerte al dugongo? Es él, como todo induce a creerlo, quien salvó de las olas a Ciro en circunstancias en que cualquier hombre ordinario no hubiera podido obrar? Sí, es él. Posee un poder que le hace dueño de los elementos. La observación del periodista era justa, y a todos les pareció correcta. En efecto, añadió Cyrus Smith, si la intervención de un ser humano no es dudosa para nosotros, tampoco se puede dudar que éste posee medios de acción superiores a los que están al alcance de la humanidad. Ese es otro misterio, pero si descubrimos al hombre,
el misterio quedará descubierto también. La cuestión es la siguiente: ¿debemos respetar el incógnito de ese ser generoso o debemos hacer lo posible para llegar hasta él? ¿Cuál es vuestra opinión en este punto? Mi opinión, repuso Pencroff, es que es un gran hombre y merece mi estimación. Cierto, dijo Cyrus Smith. Pero eso no es responder, Pencroff. Mi amo, dijo entonces Nab, creo que, por mucho que busquemos a ese señor, no lo descubriremos hasta que él no quiera. No has dicho ningún disparate, Nab, repuso Pencroff. Soy del parecer de Nab, añadió Gédéon Spilett, pero no es razón para no intentar la aventura. Hallemos o no a ese ser misterioso, por lo menos habremos cumplido nuestro deber para con él. Y tú, hijo mío, danos tu parecer, dijo el ingeniero volviéndose a Harbert. Ah, exclamó Harbert, cuya mirada se animaba. Desearía con toda el alma dar las gracias a quien ha salvado a usted primero y nos ha salvado después a los demás. No está mal dicho, hijo mío, dijo Pencroff. Yo también, y todos nosotros, desearíamos lo mismo. No soy curioso, pero daría un ojo por ver cara a ese individuo. Me parece que debe ser hermoso, grande, fuerte, con una gran barba, cabellos como rayos, y sentado sobre nubes con una bola en la mano. Pencroff, intervino Gédéon Spilett, es el retrato del Padre Eterno. Es posible, señor Spilett, repuso el marino, pero yo me lo figuré así. ¿Y usted, Ayrton? Preguntó el ingeniero. Señor Smith, contestó Ayrton, yo no puedo decir mi parecer en estas circunstancias. Lo que ustedes hagan estará bien hecho. Y cuando ustedes quieran asociarme a sus investigaciones, estaré dispuestos a seguirlos. Gracias, Ayrton, dijo Cyrus Smith. Sin embargo, quisiera una respuesta más directa a la pregunta que le he hecho. Es usted nuestro compañero. Ha hecho ya sacrificios por nosotros y tiene derecho, como todos, a ser consultado cuando se trata de tomar una decisión importante. Hable usted. Señor Smith, contestó Ayrton, creo que debemos hacer lo posible por encontrar a ese bienhechor desconocido. Quizá está solo, quizá está enfermo, quizá se trata de una existencia que hay que renovar. Yo también, como usted ha dicho, tengo una deuda de reconocimiento con él, porque no puede ser otro el que vino a la isla Tabor, encontró al miserable que ustedes han conocido y les dio noticias de que había un desgraciado a quien salvar. Gracias a él he vuelto a ser hombre y no lo olvidaré jamás. ¿Está decidido? Dijo Cyrus Smith. Comenzaremos nuestra investigación lo más pronto posible. No dejaremos la más pequeña parte de la isla sin explorar. La registraremos hasta en sus rincones más secretos. Ese amigo desconocido nos perdone en gracia a nuestra intención. Durante algunos días, los colonos se ocuparon activamente en los trabajos de la siega y la recolección. Antes de realizar sus proyectos de explorar las partes desconocidas de la isla, querían dejar concluidas las tareas indispensables. Era también la época en que se recolectaban las diversas legumbres traídas de las plantaciones de la isla Tabor. Había que almacenarlas, y por fortuna no faltaba sitio en el Palacio de Granito, donde habrían podido tener cabida todas las riquezas de la isla. Los productos de la colonia fueron colocados y clasificados metódicamente, y en lugar seguro, al abrigo de las bestias y de los hombres. No había que temer humedad en aquella espesa masa de granito. Muchas excavaciones naturales, situadas en el corredor superior, se aumentaron o profundizaron con el pico o con la mina, y el Palacio de Granito llegó a ser un depósito general de provisiones, municiones, herramientas y utensilios de repuesto, en una palabra, de todo el material de la colonia. En cuanto a los cañones procedentes del Brick,
Eran hermosas piezas de acero fundido, que, a instancia de Pencroff, fueron izados por medio de grúas hasta el piso superior del palacio de granito. Se establecieron emplazamientos entre las ventanas y pronto se les vio alargar sus fauces lucientes a través de la pared granítica. Desde aquella altura, las bocas de fuego dominaban verdaderamente toda la bahía de la Unión. Era un pequeño Gibraltar, y todo buque que se hubiera arriesgado en las aguas del islote se habría visto expuesto inevitablemente al fuego de toda aquella batería aérea. Señor Ciro, dijo un día Pencroff, el 8 de noviembre, ahora que la fortificación está terminada, deberíamos probar el alcance de nuestras piezas. ¿Cree que será útil?, preguntó el ingeniero. Más que útil, es necesario. Sin eso, ¿cómo podríamos conocer la distancia a que podemos enviar una de esas hermosas balas de que estamos provistos? Probemos, Pencroff, dijo el ingeniero. Sin embargo, creo que debíamos hacer el experimento no probando la pólvora ordinaria, pues quiero dejar la provisión intacta, sino el piróxilo, que no nos faltaría nunca. ¿Podrían soportar estos cañones la deflagración del piróxilo?, preguntó el periodista, que no deseaba menos que Pencroff ensayar la artillería del palacio de granito. Creo que sí. Además, añadió el ingeniero, obraremos con prudencia. Cyrus Smith tenía motivos para pensar que aquellos cañones eran de excelente fábrica, pues era muy entendido en la materia. Hechos de acero forjado y cargándose por la culata, debían por lo menos soportar una carga considerable, y por consiguiente tener un alcance enorme. Efectivamente, desde el punto de vista del efecto útil, la trayectoria descrita por la bala debe ser tan tendida como sea posible, y no puede obtenerse esta tensión sino con la condición de que el proyectil esté animado de una grandísima velocidad inicial. Ahora bien, dijo Cyrus Smith a sus compañeros, la celeridad inicial está en razón directa de la cantidad de pólvora que se utilice. Toda la cuestión se reduce en la construcción de piezas de artillería al uso de un metal lo más resistente posible, y el acero es el metal que resiste mejor. Tengo, pues, motivos para pensar que nuestros cañones sufrirán sin riesgo la explosión de los gases del piróxilo y darán resultados excelentes. Mucho más seguros estaremos de ello cuando los hayamos probado, repuso Pencroff. Huelga decir que los 4 cañones se hallaban en perfecto estado de conservación. Desde que habían sido sacados del agua, el marino se había ocupado en bruñirlos. ¿Cuántas horas había pasado frotándolos, dándoles grasa, pulimentándolos, limpiando el mecanismo del obturador y el tornillo de presión? Así, las piezas estaban a la sazón tan brillantes como si se encontrasen a bordo de una fragata de la Marina de Estados Unidos. Aquel día, en presencia de todo el personal de la colonia, incluido Maese Jup y Top, se probaron sucesivamente los 4 cañones. Pencroff, teniendo la cuerda del estopín, estaba preparado para hacer fuego. A una señal de Cyrus Smith, salió el tiro. La bala, dirigida hacia el mar, pasó por encima del islote y fue a perderse a lo lejos, a una distancia que no se pudo apreciar con exactitud. El segundo cañón fue apuntado hacia las últimas rocas de la punta del pecio y el proyectil, dando en una piedra aguda, a unas 3 millas del palacio de granito, la hizo volar en pedazos. Harbert había apuntado el cañón y tirado. Se quedó orgulloso del éxito de su primer ensayo, pero más orgulloso que él estaba Pencroff de aquel tiro que redundaba en honor de su querido niño. El tercer proyectil, lanzado hacia las dunas que formaba la costa superior de la bahía de la Unión, dio en la arena, a una distancia por lo menos de 4 millas,
y después de haber rebotado, se perdió en el mar, en medio de una nube de espuma. Para el tiro de la cuarta pieza, Cyrus Smith forzó un poco la carga, a fin de probar el alcance máximo. Después, habiéndose apartado todos para el caso de que la pieza reventara, se inflamó el estopín por medio de una larga cuerda. Se oyó una violenta detonación, pero la pieza había resistido, y los colonos, precipitándose a la ventana, pudieron ver el proyectil romper las puntas de las rocas del cabo Mandíbula, a unas 5 millas del Palacio de Granito, y desaparecer en el Golfo del Tiburón. —¿Y bien, señor Ciro? —exclamó Pencroff, cuyos hurras hubieran podido rivalizar con las detonaciones de las piezas. —¿Qué me cuenta usted de nuestra batería? Aunque se presentaran todos los piratas del Pacífico delante del Palacio de Granito, ni uno solo podría desembarcar sin nuestro permiso. —Créame, Pencroff —contestó el ingeniero—, vale más que no se presenten y que no tengamos que hacer la prueba. —A propósito —dijo el marino—, ¿y los 6 tunantes que andan por la isla? ¿Qué haremos de ellos? ¿Vamos a dejarlos correr por nuestros bosques, campos y praderas? Son verdaderos jaguares esos piratas, y creo que no debemos vacilar en tratarlos como tales. —¿Qué opina Ayrton? —añadió Pencroff, volviéndose hacia su compañero. El interpelado guardó silencio, y Cyrus Smith sintió que Pencroff le hubiera hecho un poco ligeramente aquella pregunta. Sintió una viva emoción cuando Ayrton contestó con voz humilde: —Yo he sido uno de esos jaguares, señor Pencroff, y no tengo derecho a hablar. Y se alejó con paso lento. —¡Qué bestia soy! —exclamó Pencroff. —¡Pobre Ayrton! Sin embargo, tiene derecho a hablar tanto como el primero. —Sí —dijo Gédéon Spilett—, su reserva le honra, y conviene respetar el recuerdo que tiene de su triste pasado. —Entendido, señor Spilett —contestó el marino—, no volverá a suceder. Preferiría cortarme la lengua que causar un disgusto a Ayrton. Pero, volviendo a la cuestión, me parece que esos bandidos no tienen derecho a nuestra misericordia, y que debemos lo más pronto posible desembarazarnos de ellos. —¿Ese es su parecer, Pencroff? —preguntó el ingeniero. —Sí, señor. —Y antes de perseguirlos sin piedad, ¿no quiere usted esperar a que hayan cometido algún nuevo acto de hostilidad contra nosotros? —¿Cómo? ¿No basta lo que han hecho ya? —preguntó Pencroff, que no comprendía la razón de tales escrúpulos. —Pueden mejorar de sentimientos —dijo Cyrus Smith—, y arrepentirse. —¡Arrepentirse! —exclamó el marino encogiéndose de hombros. —Pencroff, acuérdate de Ayrton —dijo entonces Harbert, tomando la mano del marino—. Ya ves que se ha hecho hombre honrado. Pencroff miró a sus compañeros uno tras otro, porque jamás habría creído que su proposición debiera suscitar discusión alguna. Su ruda naturaleza no podía admitir que se transigiera con los malvados que habían desembarcado en la isla, con los cómplices de Bob Harvey, con los asesinos de la tripulación del Speedy, y los miraba como fieras que debían destruir sin vacilación y sin remordimiento. —¡Caramba! —dijo—, todo el mundo está contra mí. ¿Quieren ser generosos con esos canallas? Sea. Ojalá no tengamos que arrepentirnos. —¿Qué peligro corremos? —dijo Harbert— si tenemos cuidado de vivir alerta. Dijo el periodista, que no se inclinaba demasiado a la clemencia. Son 6. Y bien armados. Si cada uno se embosca en un punto y hace fuego sobre uno de nosotros, pronto serán dueños de la colina. —¿Y por qué no lo han hecho ya? —preguntó Harbert. —Sin duda porque no les conviene hacerlo. Por lo demás, también nosotros somos 6. Bueno, bueno —repuso Pencroff, a quien no podía convencer ningún razonamiento—. Dejemos a esa gente en sus ocupaciones y no pensemos en ellos. —Vamos, Pencroff —dijo Nab—, no te hagas peor de lo que eres.
Si uno de esos miserables estuviera aquí, delante de ti, al alcance de tu fusil, no le dispararías. Le tiraría como un perro rabioso, Nab, contestó fríamente el marino. Pencroff, dijo entonces el ingeniero, muchas veces ha manifestado gran deferencia a mis opiniones. ¿Quiere hacer lo mismo en esta ocasión? Haré lo que mande, señor Smith, contestó el marino, que por lo demás no se había convencido. Pues bien, esperaremos sin atacar hasta que seamos atacados. Tal fue la conducta que se acordó observar respecto a los piratas, aunque Pencroff no auguraba de ella nada bueno. No se los atacaría, pero se viviría alerta. Al fin y al cabo, la isla era grande y fértil. Si algún sentimiento de honradez quedaba en el fondo del alma de aquellos miserables, podrían enmendarse. ¿No estaba su interés bien entendido en emprender una vida nueva en las condiciones en que necesariamente tenían que vivir? En todo caso, aunque solo fuera por humanidad, había que esperar. Los colonos no tenían ya como antes la facilidad de ir y venir por la isla sin desconfianza alguna. Hasta entonces no habían tenido que guardarse sino de las fieras, pero a la sazón 6 presidiarios, tal vez de la peor especie, vagaban por la isla. El hecho era grave, sin duda, y para personas menos valientes hubiera equivalido a perder la seguridad. No importaba. Por el momento, los colonos tenían razón contra Pencroff. ¿La tendrían más adelante? Los sucesos lo dirán. Capítulo 6. Se interrumpe el telégrafo entre la dehesa y el Palacio de Granito. La gran preocupación de los colonos por el momento era verificar la exploración completa de la isla, ya decidido que tendría 2 fines: descubrir el ser misterioso, cuya existencia no era ya discutible, y al mismo tiempo salar qué había sido de los piratas, el retiro que habían elegido, la vida que llevaban y lo que podía temerse de su parte. Cyrus Smith deseaba partir inmediatamente, pero la expedición debía durar muchos días, y parecía conveniente cargar el carro con diversos efectos de campamento y utensilios que facilitaran la organización de las etapas. Ahora bien, en aquel momento, uno de los onagros, herido en la pata, no podía ser enganchado al carro. Necesitaba unos días de descanso, y se creyó poder aplazar la partida para dentro de una semana, es decir, para el 20 de noviembre. En aquella latitud corresponde al mes de mayo de las zonas boreales. Era primavera. El sol entraba en el trópico de Capricornio y daba los días más largos del año. La época debía ser completamente favorable para la expedición proyectada. Expedición que, si no alcanzaba su principal objetivo, podía ser fecunda en descubrimientos, sobre todo desde el punto de vista de las producciones naturales, puesto que Cyrus Smith se proponía explorar los espesos bosques del Far West, que se extendían hasta el extremo de la península serpentina. Durante los 9 días que debían preceder al de la marcha, se convino en dar la última mano a las tareas de la meseta de la Gran Vista. Sin embargo, Ayrton debía volver a la dehesa, donde los animales domésticos reclamaban sus cuidados. Se decidió que pasaría en ella 2 días y no volvería al Palacio de Granito hasta después de haber dejado ampliamente provistos los establos. Cuando iba a marchar, Cyrus Smith le preguntó si quería que uno le acompañase, indicándole que la isla no era tan segura como antes. Ayrton respondió que no necesitaba compañía, que él bastaría para todo, y que por lo demás no temía nada. Si ocurría algún incidente en la dehesa o en los alrededores, avisaría inmediatamente a los colonos por un telegrama dirigido al Palacio de Granito. Ayrton
partió el 9 al amanecer, llevándose el carro tirado por un solo onagro, y 2 horas después el timbre eléctrico anunciaba que todo lo había encontrado en orden en la dehesa. Durante aquellos 2 días, Cyrus Smith se ocupó en un proyecto que debía poner el Palacio de Granito al abrigo de toda sorpresa. Consistía en ocultar el orificio superior del antiguo desagüe, que estaba obstruido con cal y canto y medio oculto bajo hierbas y plantas en el ángulo sur del lago Grant. Nada más fácil de llevar a cabo, puesto que bastaba volver a levantar 2 o 3 pies el nivel de las aguas del lago que ocultarían por completo el orificio. Para levantar ese nivel, bastaba establecer un dique a las 2 sangrías hechas en el lago, y por las cuales se alimentaban el arroyo de la glicerina y el de la gran cascada. Cyrus Smith animó a los colonos para este trabajo, y en breve se levantaron los 2 diques, que superaban de 7 a 8 pies de anchura por 3 de altura, y que fueron construidos con trozos de roca bien cimentados. Terminado ese trabajo, era imposible sospechar que en la punta del lago existiese un conducto subterráneo, por el cual se escapaba en otro tiempo el sobrante de las aguas. Huelga decir que no se obstruyó enteramente la pequeña derivación que servía para alimentar el receptáculo del Palacio de Granito y hacer funcionar el ascensor. Aquel retiro, seguro y cómodo, podía desafiar toda sorpresa y todo golpe de mano. Las obras quedaron rápidamente realizadas, y Pencroff, Gédéon Spilett y Harbert tuvieron todavía tiempo de hacer una expedición hasta el puerto del globo. El marino deseaba ardientemente saber si la pequeña ensenada, en cuyo fondo estaba anclado el Buenaventura, había sido visitada por los piratas. Precisamente, dijo, esos caballeros han tomado tierra en la costa meridional, y si han seguido el litoral, quizás han descubierto al puertecito, en cuyo caso no doy $medio por nuestro Buenaventura. Los temores de Pencroff no carecían de fundamento, y por consiguiente pareció muy oportuna una visita al puerto del globo. El marino y sus compañeros partieron la tarde del 10 de noviembre. Iban bien armados. Pencroff, al meter ostensiblemente 2 balas en cada cañón de su fusil, movía la cabeza con cierto aire que no presagiaba nada bueno para quien se le acercara mucho, hombre o fiera, según él decía. Gédéon Spilett y Harbert tomaron también sus fusiles, y hacia las 3 de la tarde salieron del Palacio de Granito. Nab les acompañó hasta el recodo del río de la Merced, y después de haberles dado paso, levantó el puente. Se había convenido en que la vuelta de los colonos se anunciaría por un tiro, a cuya señal Nab volvería a restablecer la comunicación entre las 2 orillas del río. La pequeña caravana se adelantó por el camino del puerto hasta la costa meridional de la isla. La distancia no era más que de 3 millas y media, pero Gédéon Spilett y sus 2 compañeros tardaron 2 horas en atravesarla, porque fueron registrando toda la orilla del camino, tanto del lado del espeso bosque cuanto del pantano de los Tadornes. No encontraron huellas de los fugitivos, que sin duda, no sabiendo todavía cuántos eran los colonos, ni qué medios de defensa tenían, se habían ido a refugiar a las partes menos accesibles de la isla. Pencroff, al llegar al puerto del globo, vio con gran satisfacción al Buenaventura tranquilamente fondeado en la estrecha ensenada. Por lo demás, el puerto del globo estaba tan oculto entre las altas rocas que ni desde el mar ni desde la tierra se le podía descubrir hasta no estar encima o dentro de él. Vamos, dijo Pencroff, esos tunantes todavía no han venido aquí. Las altas hierbas van mejor a los reptiles y los encontraremos en el Far West.
lo cual es una fortuna, añadió Harbert, porque si hubieran encontrado el Buenaventura, se habrían apoderado de él para huir, y no podríamos volver pronto a la isla Tabor. En efecto, dijo el periodista, es importante llevar un documento que dé a conocer la situación de la isla Lincoln y la nueva residencia de Ayrton para el caso de que el yate escocés volviese. Pues bien, el Buenaventura está ahí, dispuesto a todo, señor Spilett, repuso el marino. Él y su tripulación están preparados para salir a la primera señal. Creo, Pencroff, que haremos eso luego que se termine nuestra expedición por la isla. Es posible que ese desconocido, si logramos encontrarlo, sepa mucho más que nosotros sobre la isla Lincoln y la Tabor. No olvidemos que es el autor del documento, y quizás sabe a qué atenerse sobre las vueltas del yate. ¡Mil diablos! —exclamó Pencroff. ¿Quién puede ser ese hombre, ese personaje que nos conoce y a quien no conocemos? Si es un simple náufrago, ¿por qué se oculta? Somos buena gente, y la compañía de personas honradas no es desagradable para nadie. ¿Ha venido voluntariamente aquí? ¿Puede abandonar la isla si le da la gana? ¿Está todavía en ella? ¿Se ha marchado ya? Hablando así, Pencroff, Harbert y Gédéon Spilett se habían embarcado y recorrían el puente de Buenaventura. De repente, el marino, habiendo examinado la vita sobre la cual estaba arrollado el cable del ancla, dijo: «Vaya, esto sí que es raro». «¿Qué pasa, Pencroff?», preguntó el periodista. «No he hecho este nudo». Y Pencroff mostraba la cuerda que amarraba el cable sobre la vita para impedirla desasirse. «¿Cómo que no?», preguntó Gédéon Spilett. «No, lo juraría. Es un nudo plano, y tengo costumbre de hacer 2 cotes». ¿No se habrá equivocado, Pencroff? «No, señor, no me he equivocado», afirmó el marino. «No cabe equivocación, porque tengo la mano hecha a esos nudos, y la mano no se engaña». «Entonces los presidiarios habrán venido a bordo», dijo Harbert. «No lo sé», contestó Pencroff, «pero lo cierto es que se ha levantado el ancla del Buenaventura y se ha fondeado de nuevo. Miren, aquí hay otra prueba. Se ha alargado el ancla y su guarnición no está en el rozadero del Escobén. Repito que han usado nuestra embarcación. Pero si los presidiarios hubieran usado el Buenaventura, lo habrían saqueado o habrían huido». «¿Huido? ¿A dónde? ¿A la isla Tabor?», preguntó Pencroff. «¿Creen que se habrían aventurado en un buque de tan poco calado? Entonces habría que admitir que sabían la situación de este islote», dijo el periodista. «De todos modos», añadió el marino, «tan cierto como yo me llamo Buenaventura Pencroff y soy de Vineyard, nuestro buque ha navegado sin nosotros». El marino decía estas palabras con un tono tan afirmativo que ni Gédéon Spilett ni Harbert pudieron hacerle objeción alguna. Era evidente que la embarcación había navegado y vuelto al puerto del globo. Para el marino no había duda alguna de que se había levado el ancla y echado después. Ahora bien, ¿para qué estas 2 maniobras si el buque no había sido empleado en alguna expedición? «¿Pero no habríamos visto al Buenaventura pasar enfrente de la isla?», observó Spilett, que quería formular todas las objeciones posibles. «Ah, señor Spilett», dijo el marino, «basta salir de noche con una buena brisa y en 2 horas se pierde de vista la isla». «Pues bien», repuso el periodista, «vuelvo a preguntar, ¿con qué objeto los piratas se habrían servido del Buenaventura? ¿Por qué lo habrían traído al puerto después de haberlo usado?» «Señor Spilett», contestó el marino, «pongamos eso en el número de cosas inexplicables
y no pensemos más. Lo importante era que el Buenaventura estuviese aquí, y aquí está. Por desgracia, si los presidiarios lo toman por segunda vez, puede suceder que no volvamos a encontrarlo en su sitio. Entonces, Pencroff, dijo Harbert, quizás será prudente llevarlo delante del Palacio de Granito. Sí y no, contestó Pencroff. O mejor dicho, no, porque la desembocadura del río de la Merced es muy mal paraje para un buque, y allí la mar es dura. Pero, hallándose sobre la arena, hasta el pie de las chimeneas. Quizás sí, dijo Pencroff. En todo caso, puesto que debemos dejar el Palacio de Granito para una larga expedición, creo que el Buenaventura estará aquí más seguro durante nuestra ausencia, y que haremos bien en dejarlo en ese puertecillo hasta limpiar la isla de estos tunantes. Ese es mi parecer, dijo el periodista. Al menos en caso de mal tiempo, no se verá expuesto como lo estaría en la desembocadura del río de la Merced. Pero si los presidiarios vinieran a visitarlo de nuevo, dijo Harbert. Pues bien, hijo mío, en ese caso, no encontrándolo aquí, irían a buscarlo del lado del Palacio de Granito, y durante nuestra ausencia nada les impediría apoderarse de él. Creo, como el señor Spilett, que debemos dejarlo en el puerto del globo, pero cuando volvamos, si todavía no hemos desembarazado la isla de esos tunantes, será prudente llevar nuestro buque frente al Palacio de Granito hasta que no tenga que temer tan mala vista. Convenido y en marcha, dijo el periodista. Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett, cuando regresaron al Palacio de Granito, refirieron al ingeniero lo que había pasado, y éste aprobó sus disposiciones para el presente y para el porvenir, y aún prometió al marino estudiar la parte del canal situada entre el islote y la costa para ver si sería posible hacer un puerto artificial por medio de diques. De esta manera el Buenaventura estaría siempre a la vista y, por decirlo así, bajo la mano de los colonos y seguro. Aquella tarde se envió un telegrama a Ayrton para decirle que llevase a la dehesa un par de cabras, pues Nab quería aclimatarlas en las praderas de la meseta. Cosa singular. Ayrton no anunció el recibo del despacho, como tenía costumbre. Esto no dejó de admirar al ingeniero, pero podría suceder que Ayrton no estuviese en aquel momento en la dehesa, o que se hallara en camino para volver al Palacio del Granito. En efecto, habían transcurrido 2 días desde su partida, y se había decidido que el 10 por la noche o el 11 por la mañana estuviese de vuelta. Los colonos confiaban en que Ayrton aparecería en las alturas de la Gran Vista. Nab y Harbert fueron a esperarlo hasta las inmediaciones del puente, para bajarlo cuando su compañero llegase. Pero a las 10 de la noche, Ayrton no había aparecido, y entonces se juzgó conveniente enviar un nuevo telegrama exigiendo una respuesta inmediata. El timbre del Palacio de Granito permaneció mudo. Entonces la inquietud de los colonos fue grande. ¿Qué había pasado? Ayrton no estaba en la dehesa, o si estaba, no tenía libertad de movimientos. ¿Debían ir los colonos en busca de aquella noche oscura? Se discutió. Unos querían marchar inmediatamente, otros aguardar. Pero, dijo Harbert, quizá ha ocurrido algún accidente en el aparato telegráfico y no puede funcionar. Puede ser, dijo el periodista. Esperemos a mañana, añadió Cyrus Smith. Es posible que Ayrton no haya recibido nuestro despacho, o que nosotros no hayamos recibido el suyo. Aguardaron los colonos, y como es de suponer, no sin cierta ansiedad. Al amanecer del día 11 de noviembre, Cyrus Smith lanzaba la corriente eléctrica a través del hilo, pero no se obtuvo respuesta alguna. Volvió a enviar otro despacho y el resultado fue también negativo.
En marcha para la dehesa, exclamó. Y bien armados, añadió Pencroff. Se decidió inmediatamente que el palacio de granito no quedase solo, y que el negro permaneciese en él. Después de haber acompañado a los colonos hasta el arroyo de la glicerina, debía levantar el puente, y oculto detrás de un árbol, aguardaría su vuelta o la de Ayrton. En caso de que los piratas se presentaran y trataran de atravesar el río, procuraría detenerlos a tiros, y en último resultado se refugiaría en el palacio de granito, donde una vez levantado el ascensor, estaría seguro. Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert y Pencroff debían marchar inmediatamente a la dehesa, y si no encontraban a Ayrton, registrar los bosques de las cercanías. A las 6 de la mañana, el ingeniero y sus 3 compañeros habían pasado el arroyo de la glicerina, y Nab se ponía en acecho detrás de una ligera eminencia coronada por grandes dragos en la orilla izquierda del arroyo. Los colonos, después de haber dejado la meseta de la Gran Vista, tomaron inmediatamente el camino de la dehesa. Llevaban el fusil al brazo, dispuestos a disparar a la menor demostración hostil. Las 2 carabinas y los fusiles iban cargados con bala. A cada lado del camino, la arboleda era bastante espesa, y podía ocultar a los malhechores, que a causa de sus armas habrían sido verdaderamente temibles. Los colonos marcharon rápidamente y en silencio. Top los precedía corriendo por el camino o entrando algunas veces en el bosque, pero siempre mudo y no dando señales de nada extraordinario. Y podía contarse que el fiel perro no se dejaría sorprender y ladraría a la primera apariencia de peligro. Cyrus Smith y sus compañeros seguían a la vez que el camino la dirección del hilo telegráfico que unía la dehesa con el palacio de granito. Habían andado unas 2 millas, sin haber observado nada extraño. Los postes se hallaban en buen estado, los aisladores intactos y el alambre regularmente tendido. Sin embargo, desde aquel punto, el ingeniero observó que la tensión del alambre parecía menor. En fin, al llegar al poste número 74, Harbert, que iba adelante, se detuvo gritando: «¡El alambre está roto!». Sus compañeros apretaron el paso y llegaron al sitio donde el joven se había detenido. El poste derribado estaba atravesando en el camino. Era evidente que los telegramas del palacio de granito no habían podido recibirlos en la dehesa, ni los de ésta en el palacio de granito. «El viento no ha derribado este poste», dijo Pencroff. «No», repuso Gédéon Spilett. «Han cavado la tierra por el pie, y la mano del hombre lo ha sacado de su sitio. Además, el hilo está roto», añadió Harbert, mostrando los 2 extremos de alambre separados con violencia. «¿La rotura es reciente?», preguntó Cyrus Smith. «Sí», dijo Harbert. «Es indudable que no hace mucho tiempo que se produjo». «¡A la dehesa! ¡A la dehesa!», exclamó el marino. Los colonos estaban a mitad camino entre el palacio de granito y la dehesa. Quedábanles 2 millas y media que andar, y echaron a correr. En efecto, debía presumirse que algún acontecimiento grave había ocurrido en la dehesa. Sin duda, Ayrton habría podido enviar un telegrama que no había llegado, pero esto no alarmaba a sus compañeros. Había una circunstancia más inexplicable. Ayrton había prometido estar de vuelta el día antes por la noche, y no había aparecido. En fin, no sin motivo, se había interrumpido toda comunicación entre la dehesa y el palacio de granito. ¿Y quiénes sino los bandidos podían tener interés en interrumpirla? Los colonos corrían con el corazón oprimido por la emoción. Se interesaban sinceramente por su nuevo compañero. ¿Le encontrarían muerto por quienes en otro tiempo había sido jefe? Pronto llegaron al sitio
donde el camino seguía la corriente del arroyuelo derivado del arroyo rojo, que regaba las praderas de la dehesa. Entonces moderaron el paso para no hallarse muy fatigados en el momento en que pudiera ser necesario emprender la lucha. Los fusiles no estaban en el seguro, sino montados, y cada cual vigilaba una parte del bosque. Top lanzaba sordos gruñidos, que no eran de buen agüero. El recinto de la empalizada se presentó a través de los árboles. No se veía en él ninguna señal de deterioro. La puerta estaba cerrada como de ordinario, y un silencio profundo reinaba en la dehesa, sin que se oyeran ni los balidos acostumbrados de los muflones, ni la voz de Ayrton. «Entremos», dijo Cyrus Smith. El ingeniero se adelantó, mientras sus compañeros vigilaban a 20 pasos de él, dispuestos a disparar. Cyrus Smith levantó el picaporte de la puerta e iba a empujarla, cuando Top ladró con violencia y sonó una detonación por encima de la empalizada, a la cual respondió un grito de dolor. Harbert, herido de bala, había caído en el suelo.